Artículo 1. Código Procesal Penal, Garantías Constitucionales, Ley 6259. Con la consolidación del Estado constitucional de derecho a mediados del siglo XX, se concretó la consagración de los derechos fundamentales de las personas en las constituciones de los estados, introduciéndose en ellas un plexo de principios, derechos y garantías en la ley suprema, orientados a poner un freno al avance del poder estatal. Las garantías constitucionales se definen como los medios o instrumentos que la Constitución Nacional pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales, mientras que las garantías procesales son las instituciones o procedimientos de seguridad creados a favor de las personas, para que dispongan de los medios que hacen efectivo el goce de sus derechos subjetivos. Con la Reforma Constitucional de 1994, el constituyente seleccionó una serie de instrumentos internacionales para reconocerles la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Así, la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales equiparados a su mismo nivel, conforman el bloque de constitucionalidad federal, en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico. En la cúspide de todo el ordenamiento, el reinado de la Constitución dejó de ser absoluto y exclusivo, para constituirse en un gobierno mancomunado junto a tratados internacionales, de derechos humanos, que pasaban a tener su misma jerarquía. Lo anterior no significó de ningún modo sacrificar la noción de supremacía constitucional, pues dichos tratados alcanzaron aquella jerarquía por una habilitación directa de la misma Constitución. La Constitución continúa siendo, entonces, la norma fundante y fundamental de todo el sistema. En esta particularidad radica hoy su carácter absoluto y exclusivo. No obstante, en cuanto al parámetro que deben seguir las normas infraconstitucionales para ser admitidas como válidas jurídicamente dentro del sistema, la Constitución dejó de ser el único referente. Por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional vigente, los instrumentos internacionales y la Constitución Nacional se han equiparado en importancia. Y a través de dicho artículo se posibilita que otros tratados internacionales de derechos humanos, no solo los allí mencionados, adquieran la misma jerarquía, a través de un mecanismo que el propio artículo prevé. A partir de la sanción de la Reforma Constitucional de 1994, el confronte que realizan los jueces en el ejercicio del control de constitucionalidad para establecer la compatibilidad o no con la Constitución Nacional, ya no es entre esta y normas infraconstitucionales, sino entre el bloque de constitucionalidad federal y normas infrabloque. La incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, y, esencialmente, el reconocimiento de la Corte Interamericana como tribunal competente para revisar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de violación de derechos humanos, ha influido fuertemente sobre el concepto de supremacía y de rigidez constitucionales. Ya no es suprema solo la Constitución Nacional, ahora lo son la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, y el propio Congreso Federal, no la Convención Constituyente convocada al efecto, puede otorgar jerarquía constitucional a otros tratados que no la posean, conforme el procedimiento establecido por la letra de la Carta Magna. En cuanto a la Argentina, si bien la mayoría de los derechos, declaraciones y garantías de la primera parte de la Carta Magna ya habían sido incorporados en 1853, a partir de la reforma de 1994 adquieren protección internacional con la introducción del artículo 75 inciso 22 al texto constitucional. Este artículo sienta el principio de la supralegalidad de los tratados internacionales de toda clase, en especial los tratados de derechos humanos. Vidart Campos explica con suma claridad cómo debe interpretarse este artículo. Dice que, los tratados internacionales prevalecen sobre las leyes, con una sola excepción. La modificación debe verse de la siguiente manera: en concordancia con el viejo artículo 27, los tratados están por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes, y de todo el resto del derecho interno. Este principio implica el abandono de la jurisprudencia de la Corte Suprema vigente hasta 1992, que no reconocía el rango supralegal de los tratados. La excepción viene dada para los tratados de derechos humanos, de la siguiente manera: primero, el mismo artículo 75 inciso 22, inviste directamente de jerarquía constitucional a 11 instrumentos internacionales de derechos humanos que enumera taxativamente. Segundo, además prevé que, mediante un procedimiento especial, otros tratados de derechos humanos puedan alcanzar también jerarquía constitucional. En los dos supuestos, tales tratados no entran a formar parte del texto de la Constitución, y quedan fuera de él, en el bloque de constitucionalidad federal, y comparten con la Constitución su misma supremacía. O sea, no son infraconstitucionales como los otros. Los tratados sobre derechos humanos,
Si bien responden a la tipología de los tratados internacionales, son tratados destinados a obligar a los Estados parte a cumplirlos dentro de sus respectivas jurisdicciones internas, es decir, a respetar en esas jurisdicciones los derechos que los mismos tratados reconocen directamente a los hombres que forman la población de tales Estados. El compromiso y la responsabilidad internacionales aparejan y proyectan un deber hacia dentro de los Estados, que es el ya señalado de respetar en cada ámbito interno los derechos de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado parte. El artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Por su parte, el artículo 33 establece que son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en esta convención. A. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y B. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. Es decir, que los Estados parte quedan obligados a hacer respetar los derechos y libertades reconocidos en el pacto, conforme lo establece el artículo 2, debiendo adecuar las disposiciones de derecho interno en este sentido, y además se obligan a reconocer la autoridad de la Comisión y de la Corte Interamericana. Con respecto a este tema, no podemos dejar de mencionar que nuestra Corte Suprema, en algún momento sentó un precedente jurisprudencial controversial. La Corte Suprema, en el fallo Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre informe sentencia dictada en el caso Fontevecchia y de Amico contra Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adoptó una novedosa postura respecto al valor de los pronunciamientos de organismos jurisdiccionales internacionales, cuando estos modifican decisiones adoptadas en la justicia nacional. El pronunciamiento supo reavivar la discusión en la doctrina constitucionalista respecto al alcance de la soberanía jurídica de los Estados y su relación con el derecho internacional. ¿Cuál es el nuevo valor de las sentencias de la Corte Interamericana? En este caso, la Corte Interamericana declaró que el Estado argentino violó el derecho a la libertad de expresión de los peticionantes establecido en el artículo 13 de la Convención, ordenando entonces, como uno de los modos de reparación a las víctimas, dejar sin efecto la condena civil impuesta a Fontevecchia y de Amico y en todas sus consecuencias. En respuesta, la Corte Suprema resolvió desestimar el pedido de revocación de la Secretaría de Derechos Humanos, haciendo un extensivo análisis en cuanto al alcance de las decisiones de la Corte Interamericana. En definitiva, mientras que hasta 1992 la postura de la Corte Suprema no reconocía el rango supralegal de los tratados, la reforma del 94, con la introducción al texto constitucional del artículo 75 inciso 22, obligó al Alto Tribunal a modificar esta posición. Así comenzó una apertura gradual hacia el reconocimiento internacional de los derechos humanos, pasando por fallos como el de Espósito, 2003, hasta el conocido caso Mohamed, 2015, en el cual se sostuvo una posición de apertura y respeto hacia las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, postura totalmente contraria a la sostenida por la Corte Suprema en el mencionado caso Fontevecchia y de Amico. Lo cierto es que, en la actualidad, los derechos y libertades fundamentales que ya habían sido reconocidos en la Carta Magna de 1853, hoy en día se ven reforzados gracias a la protección del derecho internacional. Los derechos y garantías que la Constitución reconoce en cabeza de las personas, actúan como un bálsamo que mitiga, en cierta forma, el impacto de los costes que el derecho penal acarrea a la sociedad en su conjunto. Para concluir, haremos referencia a una cuestión de práctica procesal. Recordemos que el último párrafo del artículo 1 del Código Procesal Penal, esto es, Ley 6.259, dispone: la inobservancia de una regla de garantía establecida a favor del imputado no podrá ser hecha valer en su perjuicio. Esta regla, tan clara en su redacción, tan diáfana en su intención, a veces no es interpretada de manera correcta por los jueces o los fiscales. Así, bajo la Ley 5.623, solían verse pronunciamientos judiciales en los cuales se rechazaban planteos defensivos, aludiendo a que el imputado no había ejercido antes su derecho a declarar negando el hecho, o porque la demora en la causa era supuesta culpa del imputado por haber recurrido varias veces. Así también, se rechazaron oposiciones al requerimiento acusatorio argumentando que la defensa oportunamente no había recurrido el dictado de prisión preventiva,
Todo esto sin tener en cuenta que la prisión preventiva era resuelta sin correr vista a la defensa, obligándola a recurrir en apelación en caso de querer oponerse. Y todo esto en un contexto en donde los recursos judiciales demoraban varios meses para su resolución. Es evidente que se tratan de argumentos judiciales que vulneran la regla que establece que, la inobservancia de una regla de garantía establecida a favor del imputado, no podrá ser hecha valer en su perjuicio.